Mi amado hermano, en el versículo 9 del capítulo 4, el apóstol Pablo le da instrucciones muy personales a Timoteo. Recuérdense que Timoteo era como un hijo para él, como un amigo, esa persona tan cercana con quien él podía hablar con toda confianza cosas que le estaban pasando, ¿verdad? Y él empieza a contarle. Primero le pide, Timoteo, procura venir a verme pronto, porque él sabía que la situación en Roma para él era apremiante, ¿verdad? Entonces le pide a Timoteo que procure llegar pronto, porque seguramente le quiere dar instrucciones personales que quizás no están escritas, que se le dieron a Timoteo, el apóstol Pablo. Y dice, debes saber, Timoteo, que Demas me ha abandonado, habiendo amado este mundo, y se ha ido a Tesalónica. ¿A dónde se fue Demas? Al mundo. Dejó la fe, dejó al apóstol Pablo, ¿verdad? Y prefirió volver al mundo. ¿Por qué? Porque seguramente cuando vio los sufrimientos y las oposiciones y todo lo que vivía el apóstol Pablo, muchos se apartaron de la fe por miedo, ¿verdad? Esas persecuciones. Y seguramente Demas era uno de esos. También le menciona a Crescente, pero Crescente no se apartó, sino que Crescente fue enviado a Galacia para seguir la obra, lo mismo que a Tito se fue a Dalmacia para seguir trabajando en la obra del Evangelio de Cristo. Y le cuenta el apóstol Pablo en el verso 11 a Timoteo que solo Lucas, el médico, el que escribió el Evangelio de Lucas y Hechos, le dice, está conmigo. Y le pide a Timoteo que llame a Juan Marcos, ¿verdad? A este muchacho, era un joven, Juan Marcos era un discípulo joven que a los inicios del apóstol Pablo le acompañó, pero también se apartó porque tuvo temor de las persecuciones, pero después se volvió a incorporar, se volvió discípulo de Pedro, y ahora nuevamente con el apóstol Pablo. Y le dice, tráelo contigo, porque me es útil para el ministerio. Y a Tíquico, le dice, lo envié a Éfeso. Y le dice, cuando vengas, Timoteo, cuando vengas a verme, tráeme la capa que dejé en Troas en la casa de Carpo. Seguramente ya empezaba el frío como hoy, ¿verdad? En este tiempo, acá donde estamos, ya está empezando el frío. Y también tráeme los libros y especialmente los pergaminos. Y yo me imagino que los libros eran como los diarios, ¿verdad? Que se escribían todas las vivencias en cada lugar, las experiencias, quizás las persecuciones, los sufrimientos y también las obras de poder, los milagros, las maravillas, las señales, cuántas cosas que vivieron esos hombres de Dios en aquel tiempo y quizás las anotaban, y por eso dice, tráeme los libros y los pergaminos, que seguramente en los pergaminos estaban los escritos sagrados, ¿verdad? Los profetas, los salmos, me imagino yo, el Antiguo Testamento, que nosotros conocemos como Antiguo Testamento, seguramente, ¿verdad? Pero no especifica el apóstol Pablo realmente el contenido de esos libros y de los pergaminos. También le dice en el verso 4, le cuenta de Alejandro, el calderero. Dice que era un herrero, mejor digamos herrero, ¿verdad? Alejandro el herrero le dice, le cuenta, me hizo mucho daño Timoteo. Le cuenta el apóstol Pablo, el Señor le retribuirá conforme a sus hechos. Mire qué delicado. El apóstol Pablo no hacía un juicio, ¿verdad? Sino que se lo entregaba al Señor, y el Señor, que es un juez justo, sabe qué es lo que se merece cada quien, ¿verdad? El verso 15 le dice el apóstol Pablo, tú también cuídate de Alejandro, el herrero, porque es traicionero, es como Judas, ¿eh? Pues se opone, mire lo que dice aquí, pues se opone vigorosamente a nuestra enseñanza. Aquí entendemos, Alejandro el herrero le hacía mucho daño a Pablo porque era una persona
que no aceptaba, que se oponía rotundamente al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y seguramente era un hombre de mucha influencia o puesto que le hacía daño al apóstol Pablo, seguramente cuando él trataba de ganar para Cristo algunas almas, él se oponía. Y en el verso 16 le dice el apóstol Pablo: mira, Timoteo, en mi primera defensa, dice, nadie estuvo a mi lado, nadie, todos se fueron, me dejaron solo. Era razonable porque muchos tenían temor, pero le dice, sino que todos me abandonaron y que no se les tenga en cuenta. Todos se fueron, todos me dejaron solo a la hora del juicio, pero que Dios no les tome en cuenta esa acción.